Si alguna vez encuentras un hotel llamado El Descanso, no entres. Yo ignoré esa advertencia porque estaba agotado después de conducir toda la noche. El lugar parecía normal, pero al registrarme, la recepcionista me entregó una hoja amarillenta. Sonrió nerviosamente y dijo: «Lea las reglas antes de subir a su habitación». Pensé que era una broma de mal gusto, pero al mirar la hoja sentí un escalofrío. Regla 1. No abra la puerta entre las 2:13 y las 2:17 am, sin importar quién toque. Regla 2. Si escucha a un niño llorando en el pasillo, no salga. Regla 3. Si alguien dice ser empleado del hotel, solté una risa incómoda y subí a mi habitación. Eran casi las 11 de la noche. Cerré la puerta, me acosté y traté de dormir. A la 1:47 am desperté por unos pasos lentos en el pasillo. Parecía que alguien caminaba arrastrando los pies. Los pasos se detuvieron a mi puerta. Entonces escuché 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Miré el reloj. Eran las 2:14 am. Recordé la primera regla. Después, una voz femenina habló desde afuera. «Señor, soy de recepción. Necesitamos verificar su habitación». Mi corazón empezó a acelerarse. Insistiendo. Luego cambió. Ya no sonaba como una mujer. Sonaba como varias personas hablando al mismo tiempo, como si decenas de gargantas intentaran imitar una voz humana. Me quedé inmóvil, observando la puerta. Algo comenzó a rasguñar la madera desde afuera. Un sonido lento y desesperado. Parecía que unas uñas enormes intentaban atravesarla. Entonces recordé la tercera regla. Corrí hacia la mirilla para comprobar. Había una figura parada frente a mi puerta. Llevaba uniforme de empleado. Sonreía, pero debajo de la luz del pasillo no proyectaba ninguna sombra. Sentí que la sangre se me congelaba. La cosa levantó lentamente la cabeza y miró directamente hacia la mirilla. Entonces escuché un golpe detrás de mí, dentro de la habitación. Me giré lentamente. Había alguien parado en la esquina oscura, observándome. Corrí hacia el baño, permanecí allí durante casi una hora, escuchando pasos alrededor. A las 3:18 am, todo quedó en silencio. Cuando finalmente salí, la habitación estaba vacía. Pensé que había sobrevivido, pero entonces vi algo escrito en el espejo, la regla número 4. Volteé la hoja. Había una regla que nunca había leído. Decía: si miras por la mirilla durante la visita, ya saben que estás despierto. A la mañana siguiente, el hotel había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un terreno abandonado. Necesitaba dinero urgente, así que acepté el turno nocturno en un supermercado que abría las 24 horas. Durante la entrevista, el gerente apenas me hizo preguntas. Solo me entregó una llave, un uniforme y una hoja con reglas. Antes de irse, dijo algo extraño. Si sigue todas las reglas, probablemente llegue vivo al amanecer. Pensé que era humor negro. No lo era. La primera regla decía: a las 12:45 am entrará una anciana. No importa lo que compre ni cuánto tiempo permanezca dentro.
no la mire directamente a los ojos. La segunda decía: si escucha su nombre por los altavoces, ignore el llamado. La tercera era aún peor: nunca entre al almacén después de las 3:00 am, aunque escuche gritos pidiendo ayuda. La noche comenzó normal. Algunos clientes entraban y salían, pero exactamente a las 12:45 am las puertas automáticas se abrieron. Una anciana muy alta entró empujando un carrito vacío. Todo parecía normal, hasta que noté que sus pies no tocaban completamente el suelo. Se deslizaba lentamente entre los pasillos, como si flotara apenas unos centímetros. Intenté ignorarla, pero mientras acomodaba unos productos, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista, por accidente. La anciana estaba al otro lado del local. Sonreía. Sus ojos eran completamente negros. Bajé la mirada de inmediato. Ella siguió recorriendo los pasillos durante casi una hora sin tomar un solo artículo. A las 2:17 am escuché una voz salir de los altavoces. «Luis, ven al almacén». No me llamo Luis. Un minuto después volvió a sonar. Esta vez usó mi verdadero nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia la oficina del gerente. Estaba cerrada y vacía. No había nadie controlando los altavoces. La voz comenzó a repetirse cada pocos minutos. Sonaba cada vez más desesperada. «Por favor, ven al almacén. Necesito ayuda». Parecía la voz de una mujer aterrada. Después escuché golpes provenientes de la puerta trasera. Golpes tan fuertes que hicieron vibrar los estantes. Recordé la tercera regla. A las 3:06 am, los golpes se transformaron en gritos. Juraría que escuché a varias personas llorando y pidiendo que las dejaran salir. Cada fibra de mi cuerpo me decía que abriera la puerta, pero no lo hice. De repente, todo se detuvo. El silencio fue tan absoluto que incluso el zumbido de las luces, cuando el ruido cesó por unos segundos, vi a la anciana nuevamente. Esta vez estaba frente a mi caja. Había colocado algo sobre la cinta transportadora. Era una fotografía. En la imagen aparecía yo, trabajando en ese mismo supermercado. Lo extraño era que la fecha impresa en la foto correspondía a 3 años antes de que consiguiera ese empleo. Levanté la vista horrorizado. La anciana ya no sonreía. Sus labios comenzaron a abrirse más y más, mucho más de lo que debería ser posible. Entonces señaló lentamente hacia el almacén. Las luces del local empezaron a parpadear. Durante un instante vi decenas de siluetas inmóviles observándome desde cada pasillo. Cuando amaneció, la anciana había desaparecido. Corrí hacia la salida y encontré al gerente esperándome. Le mostré la fotografía. Su rostro se puso pálido. Me dijo que todos los empleados que aparecían en esas fotos habían desaparecido durante el turno nocturno. Luego observó la imagen y murmuró: «Ahora tú también estás en la lista». Conseguí trabajo como conductor suplente en la línea nocturna del metro. Mi primera asignación fue sencilla: llevar el último tren de la noche hasta la terminal. Antes de comenzar, un supervisor me entregó una hoja doblada. «Léela con atención», dijo. «Si ocurre algo de lo que aparece aquí, sigue las instrucciones exactamente». Pensé que era una broma para novatos. Me equivocaba. La primera regla decía: después de la estación San Marcos,
no mire por las ventanas del lado izquierdo. La segunda, si el contador de pasajeros aumenta sin que nadie suba, continúe conduciendo. La tercera era la más extraña. Si el tren se detiene en la estación Valle Negro, no abra las puertas bajo ninguna circunstancia. Todo marchó normal durante la primera hora. Apenas llevaba unos pocos pasajeros. Cuando salimos de la estación San Marcos, recordé la primera regla. Intenté ignorarla, pero la curiosidad comenzó a consumirlo todo. Finalmente, miré de reojo hacia una de las ventanas del lado izquierdo. Afuera no había túneles, no había paredes, solo una oscuridad inmensa. En medio de ella distinguí cientos de siluetas inmóviles observando el tren. Parecían personas, pero eran demasiado altas y delgadas. Aparté la vista inmediatamente. Cuando revisé las cámaras de seguridad, varios pasajeros también estaban mirando por las ventanas con expresiones de terror. Minutos después, revisé el contador digital. Marcaba 18 pasajeros. Al salir de la siguiente estación, marcaba 26. Nadie había entrado. Miré las cámaras. Todos los asientos parecían ocupados, pero no reconocía a varias de las personas. No estaban allí unos minutos antes. Traté de convencerme de que era cansancio. Entonces las luces comenzaron a parpadear. El tren desaceleró por sí solo. Frente a nosotros apareció una estación que jamás había visto. El letrero decía claramente, Valle Negro. Sentí un nudo en el estómago al recordar la tercera regla. El tren se detuvo. Inmediatamente, alguien comenzó a golpear las puertas desde el andén. No era una persona, era una multitud. Decenas de figuras inmóviles observaban desde la oscuridad. Entonces, escuché una voz infantil por los altavoces. «Por favor, déjanos entrar. Tenemos frío». Los pasajeros comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos exigían que abriera las puertas. Otros lloraban. Las figuras del andén no se movían, pero cada vez parecían estar más cerca. Entonces noté algo horrible. Ninguna proyectaba sombra pese a las luces de la estación. Ignoré los gritos y forcé el cierre de emergencia. El tren arrancó lentamente. Mientras nos alejábamos, vi por las cámaras que varias figuras estaban pegadas a las ventanas exteriores. Sonreían. Una de ellas levantó una mano y señaló directamente hacia mí. Fue entonces cuando escuché una respiración detrás de mi asiento. Me giré lentamente. Había un pasajero que no aparecía en ninguna cámara. Sonreía mientras sostenía una hoja amarillenta idéntica a la mía. La colocó sobre el panel de control y desapareció. Temblando, leí la última regla que no había visto antes. Si alguien logra subir en Valle Negro, nunca vuelvas a conducir el último tren. Nunca regresé a ese trabajo, pero algunas noches todavía escucho anuncios de una estación que no existe. Mi primer turno en la central del 911 comenzó a las 11 de la noche. El supervisor me mostró mi puesto, me dio unos auriculares y una carpeta negra. Antes de marcharse, dijo algo que me hizo reír. Si recibes una llamada desde la extensión 13, no contestes. Pensé que era una tradición absurda entre empleados. Dejé la carpeta a un lado y empecé a trabajar. Durante las primeras horas todo fue normal. Accidentes, emergencias médicas y algunas falsas alarmas. Cerca de la 1:30 a.m., abrí la carpeta por curiosidad. Dentro había varias reglas. La primera decía: nunca respondas llamadas de la extensión 13. La segunda: si una llamada dura más de 3 minutos sin interrupciones, cuelga inmediatamente.
La tercera regla era aún más extraña. Si escuchas tu propia voz al otro lado de la línea, termina la comunicación. Mientras leía aquello, una llamada entró en mi consola. El identificador mostraba únicamente una palabra: desconocido. Contesté. Durante varios segundos no escuché nada más que respiración. Finalmente, una mujer habló. Estaba llorando. Decía que alguien caminaba alrededor de su casa. Tomé los datos y envié una patrulla, pero antes de colgar, la mujer susurró algo extraño. Ya entró. Luego, la línea murió. Intenté devolver la llamada. El número no existía. A las 2:11 a.m. entró otra llamada. Esta vez era un hombre. Sonaba aterrado. Decía que alguien estaba golpeando la puerta de su apartamento. Le pedí la dirección. Hubo silencio. Entonces respondió: «No importa dónde estoy, ya está dentro». La llamada se cortó exactamente a los 3 minutos. Mientras revisaba el registro, noté algo imposible. Ambas llamadas provenían del mismo número. Un número que pertenecía a una línea telefónica desactivada hacía más de 10 años. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla volvió a iluminarse. El identificador marcaba extensión 13. Mi corazón se aceleró. Recordé la primera regla y dejé sonar el teléfono. Sonó una vez, 2 veces, 10 veces. Finalmente se detuvo. Respiré aliviado. Entonces mis auriculares emitieron un chasquido. Alguien había entrado en la línea sin que yo respondiera. Escuché una voz débil. Era mi propia voz. Repetía mi nombre una y otra vez. Sentí cómo el frío recorría mi espalda. La voz comenzó a describir exactamente lo que estaba haciendo. Luego dijo algo que me dejó inmóvil. «No mires hacia la puerta de la sala». Por supuesto miré. Había una figura parada al final del pasillo. Era demasiado oscura para distinguirla bien. Parecía observarme. Entonces, la voz en los auriculares volvió a hablar. «Ahora ya sabe que puedes verla». La figura empezó a caminar lentamente hacia mi oficina. Corrí hacia la salida y abandoné el edificio sin mirar atrás. Al día siguiente regresé para renunciar. El supervisor escuchó mi historia en silencio. Luego abrió un cajón y me mostró una fotografía tomada 20 años antes. En ella aparecía la misma figura del pasillo. Según él, ningún empleado que contestó la extensión 13 volvió a ser visto. Lo peor es que yo nunca respondí la llamada. Ella respondió primero. La historia ha terminado, pero la pregunta permanece. Si hubieras estado en ese lugar, ¿qué habrías hecho tú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si disfrutas de los misterios, las historias perturbadoras y los casos que desafían toda explicación, sígueme para no perderte los próximos relatos, porque algunas historias son ficción, pero otras ocurren más cerca de lo que imaginamos. Soy Noche sin Rostro y nos encontraremos nuevamente cuando caiga la oscuridad.